¿Qué tal? En esta ocasión resolveremos un problema de contacto múltiple Hunter-Nash, nuevamente para problemas de bioseparaciones fluido-fluido. Bien, comencemos con el problema. Menciona que 300 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 40% en peso seco, en peso de ácido, se extraen a contracorriente con éter isopropílico para producir la concentración del ácido en el producto refinado al 6% en peso. Suponiendo una cantidad de 465 kilogramos de solvente, calcule el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es el 40% superior al mínimo y los pesos de extracto y refinado. Bien. También el problema adjunta una serie de datos en donde el ácido acético estará definido en nuestro diagrama ternario, en la región C, es decir, en el soluto. El agua va a ser en este caso nuestro acarreador y el éter, pues nuestro solvente. Bien, para resolver este problema, a continuación verán que lo estamos resolviendo a través del software ProSim. Muy bien, veamos. Primero que nada, vamos a establecer nuestro diagrama de proceso. Debido a que primero hay que identificar o calcular el primer punto de mezcla. Esto se hace a través de balances, es decir, primero se fija un balance general, como está aquí de hecho, y posteriormente un balance de soluto. En nuestro caso, nuestro balance general va a expresar solo las entradas en cantidad másica y el valor de peso del punto de mezcla. Es decir, de entrada son 300 kilogramos de alimentación y de solvente 465 kilogramos. Esto es 765 kilogramos. Posteriormente, para el balance de soluto, sabemos, conocemos que en esta ocasión, como son condiciones ideales, nuestro solvente es puro, por lo cual no hay presencia de soluto, así que este coeficiente se va a ir de nuestro balance. Así que finalmente solo nos queda despejar XM. De hecho, ese valor ese valor podrá ser obtenido porque M, siendo la sumatoria de F más S, ya lo conocemos. Esto nos da un cociente de 300 kilogramos por 0.4, que es la composición de alimentación, entre M, F más S, 765 kilogramos. Muy bien, veamos cómo se va a ir ubicando esto en un diagrama ternario. Muy bien. Primero que nada, una vez ya trazados los puntos que darán lugar a nuestra curva de solubilidad, es decir, esta que estamos viendo aquí, vamos a identificar con una recta pues la alimentación, uniendo el punto de solvente puro con la característica, en este caso la concentración de alimentación, es decir, de un solvente puro hasta nuestra alimentación de soluto de 0.4. Posteriormente, como el problema nos está indicando que al final va a haber un 6% de producto en el refinado, pues ahí meramente ya estamos acotando nuestro problema, porque entre estas dos rectas vamos a ir trazando lo que vienen siendo nuestras etapas ideales a través del método Hunter-Nash. Bien, como mencioné, hay que ubicar el punto de mezcla. Sin embargo, bien, ahí se encuentra, pero ojo aquí, ya que, hicimos los balances de materia, ubicamos el punto de mezcla 1, vamos a utilizar este punto como, por decir, un pivote, es decir, una vez que lo identificamos, así como ya tenemos ahí señalada la composición final, de hecho, a la cual deben llegar los refinados, es decir, del 6%, vamos a trazar una línea que va de la última fracción de refinados
cortando nuestro punto de mezcla para la identificación de la composición del primer extracto. Si ven, si prolongamos, llegamos hasta la curva o hasta la sección de la curva donde se encuentra la región de los extractos y ya la identificamos que es de punto 1829. Posteriormente, ahora gracias a estas intersecciones, ahora sí podemos identificar el punto de diferencia común o punto P. ¿Cómo se hace esto? Bien, ya que conocemos nuestro extracto, vamos a hacer un corte desde nuestra, digamos, desde nuestro punto de alimentación, cortando la primera sección del extracto, prolongamos la línea y bien, solo vamos a prolongar la línea. Posteriormente, una vez situándonos otra vez en nuestra recta que habíamos trazado de la composición final del refinado, vamos a prolongarla desde el vértice donde se encuentra el solvente, pero en dirección contraria, es decir, hasta formar un vértice entre la línea trazada que salió de la prolongación de la alimentación y el primer extracto con la línea trazada por la composición del refinado. Y aquí podemos encontrar nuestro punto de diferencia común. Bueno, posteriormente, para poder calcular las etapas, lo que hay que hacer es trazar una línea que corte el punto de mezcla, el primer punto de mezcla, y proyectarla hasta la zona del refinado. Es decir, partimos desde nuestro punto delta P, atravesamos nuestro primer punto de mezcla y donde choque en la curva de solubilidad, en la región de refinado, ahí encontraremos nuestro primer punto o nuestra primera composición de refinado, y a su vez también habremos identificado nuestra composición de extracto 2. Bueno, esto es un algoritmo que de hecho se va a tener que repetir cuando hayamos terminado de hacer la primera etapa. Es decir, esto es repetitivo, ya lo mencionaremos. Muy bien, ya tenemos extracto 1, de hecho ya tenemos hasta extracto 2 y nuestro refin 1. ¿Sí? Bien, hasta ahorita todo bien, todo tranquilo. Bueno, ahora para poder ubicar la segunda línea de corte de la segunda etapa, vamos a empezar que del punto de composición de refin 1 vamos a trazar una línea hacia solvente puro, es decir, desde este punto hasta el vértice del éter. Y posteriormente de la concentración más baja que se pretende del refinado, de la concentración del refinado, es decir, desde acá otra vez, vamos a proyectar una línea que corte la composición del segundo extracto. Es decir, vamos a trazar desde la concentración más baja del refin, que indica el problema, chocamos con la composición que salió de extracto 2, y en esa intersección que se realizó entre estas dos rectas recientes, ahí tendremos nuestro segundo punto de mezcla. Y es aquí donde termina el algoritmo y se repite para que empecemos ahora desde nuestro punto de diferencia común o punto P, volvamos a trazar estas etapas. Veamos cómo sale. Ok, ahí terminó. Posteriormente, como mencionamos,
el punto delta P debe atravesar un punto de mezcla que en este caso ahora es el siguiente, que es el que acabamos de obtener, que es el segundo. Ignoremos ahorita este 3, que ya está determinado, pero bueno. Tenemos recientemente, como vemos aquí, el segundo punto de mezcla, que va a ser cortado por una línea proyectada del punto de diferencia P hacia la curva de solubilidad en la región de refin, es decir, podremos obtener una segunda composición de refinado y una tercera composición de extracto. Posteriormente, como lo estamos mencionando, que es un proceso repetitivo, un algoritmo repetitivo, vamos a mandar nuestra composición de refin hacia solvente puro en éter, hacia este vértice, y además, nuevamente, vamos a tomar desde el punto de concentración más baja del refin hacia la concentración 3 del extracto que acabamos de obtener, que de hecho es cortada y arrojada por el punto P que logramos ver, para nuevamente formar otra intersección entre estas dos líneas que nos van a arrojar otro punto de mezcla, el tercer punto de mezcla. Hasta aquí termina este algoritmo y así sucesivamente para obtener la siguiente etapa. Es decir, ya tenemos un vértice que atravesar y lo haremos otra vez desde el punto de diferencia común. Así es, se va haciendo un poco más pequeño, más estrecho, un poco más complicado de ver, digamos, en esta escala, pero digamos que con ayuda del ProSim es fácil de ver esas composiciones, porque está la posibilidad de acercar y ver todos los puntos de intersección. Bueno, seguimos. Empecemos otra vez. Desde el punto de diferencia común vamos a proyectar hacia la línea, hacia al cruce de rectas que nos dieron el tercer punto de mezcla. Los vamos a atravesar, nuevamente dirigiéndonos hacia la curva de solubilidad en la región del refin. Ahora sí, con esto tenemos un tercer refinado, o una tercera composición de refinado y una cuarta composición de extracto. Posteriormente vamos a hacer las siguientes rectas que nos darán otro punto de mezcla, que también dará lugar a otra etapa desde el punto P. Hasta ahorita, como podemos ver, llevamos 3 etapas. Probablemente lleguen a ser unas 5. Bueno, no importa, sigamos viéndolo. Entonces, ya tenemos nuestra recta trazada desde el punto P, atravesando o cortando el punto de mezcla 3, dándonos un tercer refin, un cuarto extracto. Nuevamente, partimos desde esa composición del refinado hacia un solvente puro con éter. Además, nos vamos a situar posteriormente en la concentración más baja del refinado y la vamos a proyectar hacia el cuarto extracto que nos arrojó la recta del punto común o del punto P. Es decir, esto es repetitivo, como ya se están dando cuenta. Nuevamente, como ya vieron, obtenimos otro punto de intersección, que es decir, es nuestro cuarto punto de mezcla. Si yo sé, es muy repetitivo, pero así es este proceso y pues es agradable. Muy bien, ya que tenemos otro punto de intersección o un cuarto punto de mezcla, con este podemos obtener otra etapa. Nuevamente aquí termina el algoritmo y vamos a repetirlo otra vez para obtener la siguiente etapa. Ahí está, van con 4 etapas. Nuevamente, pues ya como les expliqué, partimos del punto de diferencia común, atravesamos el cuarto punto de mezcla, nos dirigimos hacia la zona de refin. Gracias a esto, en la curva de solubilidad tenemos una cuarta composición de refinado, una quinta composición de extracto, con la cual ahora formaremos los otros 2 vértices, las otras 2 intersecciones que nos darán el quinto, como sabemos, el quinto punto de mezcla, que de hecho es de hecho aquí ya están los últimos 2.
Digamos que aquí ya es un poco más complicado porque, como les decía, por la escala, si bien es complicado de visualizar de entre tantas rayas, es decir, hasta que uno no lo esté trabajando personalmente, se dará cuenta específicamente de dónde quedan todas sus intersecciones. Bueno, pues hasta ahí de hecho el programa y tantas rayas me han permitido llegar, es decir, llegué hasta una quinta etapa teórica, en donde si bien podemos observar de este lado que en el refinado llegué a una composición de .0689, muy cercana a la planteada, que es del .06 exacto. Es decir, podría haber otra etapa ahí, es decir, una sexta, pero ya es más complicado y probablemente más complicado de visualizar. Sin embargo, hasta aquí podemos verlo. Posteriormente, el problema también nos pide calcular los pesos o las masas, perdón, la masa de las corrientes de extracto y de refinado. Retomando el diagrama de proceso que habíamos visto al inicio, si bien el diagrama es a contracorriente, como podemos verlo, bueno, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Tenemos que, bueno, habíamos mencionado que son 300 kilogramos de alimentación con una composición soluto de 0.4. Del solvente se alimentan 465 kilogramos, soluto no hay, es un solvente puro. Posteriormente, con base en el gráfico del método Hunter-Nash, vimos que en nuestro extracto llegamos hasta una composición final de 0.0033, como lo vemos de este lado, en nuestra última etapa, aquí está mostrado, 0.0033, esa composición. Y posteriormente la última composición que pues nos resultó del refin de 0.0689. Estos datos nos ayudarán para realizar nuevamente los balances. Es decir, planteemos nuevamente el balance general de soluto, en donde el balance general ahora va a involucrar entrada como salida. Es decir, en entrada tenemos alimentación y solvente, sin embargo desconocemos la salida, que es el extracto y el refin. Posteriormente, en el balance de soluto, nuevamente como nuestro solvente no es, el solvente es puro, se va a ese factor y tendremos que solo tenemos datos de alimentación, 300 kilogramos por 0.4, y del otro lado en las salidas conocemos sus composiciones. De hecho, como pueden darse cuenta, esto se vuelve un sistema de ecuaciones. Ya será decisión, digamos, de cada uno decidir a través de qué método, ya sea por resolución de matrices, por sistemas de ecuaciones, o algebraicamente, literal, por puro despeje, averiguar cuánto vale E y R. Ya sea despejarlo o hacer esto en términos de E o en términos de R, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pude determinar que la masa del extracto al final fue de 764.004 kilogramos y del residuo de 0.996, es decir, menos de 1 kilogramo. Y bien, 5 etapas ideales a través del método Hunter-Nash. Muchas gracias.